ya está de regreso con todos ustedes, Futsal TV. Futsal TV, la organización Vinotintos del Futsal y el equipo de la Liga Nacional, Los Teques Futsal Club, dictaron una clínica a los niños y jóvenes de la escuela Fortaleza Futsal de Charallave, que dirige Nazaret Sánchez, jugadora que representó a nuestra Vinotinto femenina de fútbol sala. Verdad que agradecido, Antonio, por tu asistencia a esta clínica deportiva que vamos a realizar el día de hoy acá en Charallave para la escuela Fortaleza Futsal y para la Academia 357 Spa Club. De verdad que excelente el apoyo tanto de tu persona como Meridiano Televisión y el programa Futsal TV. Y también agradecidos con la participación del equipo de los Teques Futsal Club que viene acá a integrar una actividad de integración social, por más que sea deportiva. Y bueno, estamos impulsando el futsal en Venezuela y somos partícipes de eso. Gustavo y Joyver Bastidas, Kevin Rengifo y los técnicos Edgar Pedrosa y Carlos Calderón, miembros de los Teques Futsal Club, dieron a los muchachos demostraciones y charlas sobre los fundamentos básicos de la modalidad. Previo a la elongación. Primero hay que acondicionar los músculos, un poco suave, no tan bruscamente, hacemos el calentamiento y luego hacemos la elongación, ¿sí? ¿Entendido? Los compañeros aquí van a seguir la instrucción y ustedes lo siguen a nosotros, ¿ok? Sí, vamos a hacer un poquito de skipping, vamos, suave, un poquito de skipping, muy suave, eso, moviendo los brazos y los miembros inferiores, vamos, eso es, escuchen ahí, La clínica transcurrió en las instalaciones de esta escuela mirandina. Bueno, ahorita estamos en el domo aquí de Charallave, este domo ahorita es de Corpo Miranda, ellos nos están apoyando ahorita y nos cedieron el espacio. Aparte del apoyo que estamos recibiendo de repuestos autopartes, JIG 8282, y bueno, en conjunto con Oricha, los Teques Futsal y ahorita Vinotinto Futsal, nos encontramos aquí en una clínica deportiva y bueno, ahorita tengo niños desde sus 6 hasta sus 18 y tratamos de que los niños salgan un poco de aquí de Charallave, de que traten de conocer otros clubes y que traten de profesionalizarte lo más que puedan, de que traten de poco a poco tratar de llegar a lo que es el nivel de Kevin Rengifo y de todos estos jugadores de los Teques Futsal y Oricha. El portero Gustavo Bastidas demostró algunas técnicas básicas de la posición a los chicos de Fortaleza. Actividades como estas son las que multiplican las oportunidades que tienen cada uno de estos jóvenes para llegar a ser grandes atletas del fútbol sala. Estamos viendo grandes avances y debo dar la felicitación personal y de parte de los Teques Futsal a Fortaleza Futsal, un grupo que viene creciendo con muchas ganas, con mucho ánimo, con el interés fundamental de enseñar a estos muchachos no solo a ser jugadores de fútbol sala, sino grandes atletas y grandes personas. Pase, recepción, control de la pelota, disparo al arco. Fueron algunos de los conceptos trabajados por los profesores para motivar a los jovencitos.
También estuvo presente la Escuela 357 Spa Club, que dirige el entrenador Carlos Calderón, y disputó con Fortaleza un partido amistoso. Me llamo Rafael Farfán y me dio mucho gusto venir a esta clínica deportiva. Chao. Bonita iniciativa que debe multiplicarse. En Importadoras Testicentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Ya está en Venezuela la superficie utilizada en los mayores eventos del deporte indoor. Fácil instalación y desmontaje, laminado especial para futsal, caucho Mondo Flex y PVC Mondo Sports para canchas deportivas multiusos, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad certificada por la FIFA. El sistema Fast Break lo trae a Venezuela Tecnosports, tecnología deportiva. Vamos a la pausa, luego seguiremos con mucho más de Futsal TV.